A continuación expondré los rasgos de la ilustración que se pueden observar en algunas de las cartas marruecas. Esta fue una de las obras más reconocidas de José Cadalso, inspirada en las cartas persas de Montesquieu, y fue publicada en el año 1789. Cadalso fue un literario y militar que vivió en España durante el reinado de Carlos III. El autor pasó su infancia en Cádiz, bajo la tutela de su tío, tras el fallecimiento de su madre y la imposibilidad de que su padre pudiese hacerse cargo de él. En su obra, la España de su época es presentada en sus contradicciones y ambigüedades a través de la mirada exterior de Gacel, un joven de origen marroquí que escribe cartas a Bembelé, sabio que cuidó de él cuando éste quedó huérfano. Nuño es otro de los personajes que aparece en ella, como reflejo del autor. Aunque no escribe ni recibe demasiadas cartas, su importancia radica en que su opinión se refleja en varias cartas que Gacel envía a Bembelé. La Ilustración fue un movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolló en Europa y en sus colonias a lo largo del siglo XVIII. Representó una importante modernización cultural e intentó transformar las caducas estructuras del antiguo régimen. En las cartas podemos observar algunos rasgos de la Ilustración, tales como el interés por las ciencias experimentales o útiles, donde se hace mención en la sexta carta. Cuando habla del atraso de estas en España, le añade: pero yo te aseguro, Bembelé, que si señalasen premios para los profesores, premios de honor o de interés, o de ambos, ¿qué progresos no harían? Si hubiese siquiera quienes los protegiese, se esmerarían sin más estímulos, pero no hay protectores. Otro de los rasgos de la Ilustración que se pueden apreciar en esta carta es la crítica como instrumento de censura de la cultura o religión que se oponía a la razón, donde Nuño hace referencia cuando habla sobre los filósofos y alude a estos diciendo: ¿quiénes son los filósofos? Unos hombres rectos y amantes de la ciencia, que quisieron hacer todos los hombres odiar las necedades, que tienen la lengua unísona con el corazón y otras ridiculeces semejantes. Vuélvanse, pues, los filósofos a su guardilla y dejen rodar la bola del mundo por esos aires de Dios, de modo que a fuerza de dar vueltas se desvanezcan las pocas cabezas que aún se mantienen firmes y todo el mundo se convierta en un espacioso hospital de locos. En la séptima carta se percibe otra de las bases del pensamiento ilustrado, la educación, donde Gacel hace una comparación referente a ella y cita lo siguiente: entre nosotros, siendo todos iguales y poco duraderas las dignidades y posesiones, no se necesitan diferencias en el modo de criar a los hijos. Pero en la Europa, la educación de la juventud debe mirarse como objeto de primera importancia. En la duodécima y decimotercera carta podemos apreciar de nuevo la crítica de los rasgos sociales, cuando Gacel cuenta a Bembelé, en la duodécima carta, que en España no solo hay familias nobles, sino ciudades que lo son por heredad. Y continúa en la decimotercera con la explicación que su amigo le dio sobre qué era la nobleza hereditaria. En la carta 59 se hace mención de la difusión de la Ilustración mediante los salones de tertulia, cuando se cita lo siguiente: uno de los tertulianos quiso partir de la diferencia entre el proyecto irónico de Nuño y lo anterior expuesto. Opinan que se escribiesen 3 géneros de historias por cada siglo. De nuevo aparece el predominio de la razón como criterio de verdad cuando dice: pero yo no soy político ni aspiro a serlo, deseo solo ser filósofo. Y en este ánimo digo que la verdad sola es digna de llenar el tiempo y ocupar la atención de todos los hombres, aunque singularmente a los que mandan a otros. Por último, en la 68ª carta se defiende el interés por las ciencias y la educación. Trabajemos nosotros las ciencias positivas, para que no nos llamen bárbaros los extranjeros. Haga nuestra juventud los progresos que pueda. Procure dar obras al público sobre las materias útiles. Deje morir a los viejos como han vivido. Y cuando a la hora son mozos, lleguen a la edad madura, podrán enseñar públicamente lo que ahora aprenden ocultos.